Abba Comunicaciones Pastorales presenta Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones. Amigos y amigas, muy estimados todos, nuestro programa Controversia hoy va a manejar un tema muy fácil de tramitar porque es una experiencia cercana a todos nosotros como seres humanos. El tema de la justificación, pero no la justificación en términos religiosos, porque es una parte del conflicto entre las doctrinas, la justificación, pero no nos referimos a esto. Nos referimos al comportamiento humano. Todos nosotros justificamos lo que hacemos, sobre todo lo malo que hacemos. Tenemos una excusa. Así creo estar entendiendo lo que el grupo propuso. Una excusa para todo. Y hay una palabreja, una frase más bien funesta, muy funesta, que no solamente hiere la conciencia el enunciarla, sino sobre todo la experiencia de que esto sí es así. Hoy todo se vale. Hoy todo se vale. Y si todo se vale, abarca el todo, el bien y el mal. ¿O cómo estaríamos en eso, Marisabel? En efecto, Orlando, sí, yo creo que todos podemos tener experiencias cotidianas que nos hablan de esa justificación que las personas han optado por emitir en un momento determinado cuando se ven que tal actitud no estuvo bien. Entonces eso tiene como una connotación. Yo voy a dar cuenta de por qué lo hice, ¿cierto? Y apelamos, ojo, que ahí es como donde yo pongo la idea mía, y apelamos a esa fragilidad humana, o a esa supuesta fragilidad humana, que como que da cuenta entonces de que nosotros en efecto podríamos obrar mal porque estamos justificados. Ajá. Es decir, lo voy a poner en estos términos, pues yo sigo pecando porque yo soy pecador. Porque yo soy pecador. Soy humano. Entonces soy humano, entonces yo sigo en eso, ¿sí? Y no, el problema es que digamos que eso puede ser así, de hecho es así, somos pecadores, somos frágiles, somos débiles, pero ¿acaso los seres humanos no tenemos también una inteligencia, no tenemos un discernimiento que nos ayude, no tenemos una voluntad, ¿sí? No tenemos un razonamiento que nos lleve también a decir, a ver, yo también tengo que mirar sería, claro, lo que yo hago? Lo demás sería un fatalismo, es Total. decir, de manera que yo me justifico porque soy así y soy humano. Mire, yo he escuchado en conflictos de pareja donde hay violencia en la pareja y violencia física, y alguno de ellos dice, no me voy a referir ni a hombre ni a mujer porque esto está sucediendo en ambos, ¿sí? Y alguno de ellos dice, no, es que yo le pegué porque es que ella me incitó. Ella me incitó a que le pegara. ¿Sí? Ella me Entonces, provocó. mire, ella me provocó. Es la palabra. Ella me provocó. Entonces, mire cómo llegamos, pues cómo utilizamos, ¿cierto? Y no damos cuenta, o sea, yo pienso que lo que está aquí realmente es como una incapacidad de reconocer, de mirar profundamente, que para mí es un tema de revisión de la conciencia, ¿cierto? Esa capacidad de decir, hombre, yo, en realidad, ¿qué fue lo que no estuvo bien acá? ¿Yo qué parte tengo en esto? ¿Yo de qué me responsabilizo? Me parece que ahí es donde sale el tema ese de estamos justificados, nos justificamos. Un paréntesis, no para quedarnos ahí, porque no es el caso. Un paréntesis. Hablemos de los jueces. Los jueces tienen un criterio para condenar o para liberar a una persona. Ellos sí, desde el punto de vista del conocimiento de la naturaleza humana y del conocimiento de la conciencia y del conocimiento de la responsabilidad que cada ser humano tiene de mejorar, de ser mejor, ellos sí tienen esa hondura para juzgar un caso. En ese orden de ideas, Orlando, pues los jueces también están rotos y son pecadores como somos todos. Ahí está.
¿sí? Entonces es muy delicado. Ahí Ahora, está. antes de hacer mi planteamiento, ese caso, una cosa es justificarse y otra cosa es este ejercicio profesional de juzgar una actuación de un ser humano. Y para eso hay criterios, como son las leyes y las normas. Entonces, sobre eso puede condenar o no condenar. Ahora, que eso es relativo, porque el juez no tiene todo el conocimiento. Pero hasta donde los elementos de juicio que se han recogido en la investigación de esa situación le permiten formular o una condena o una absolución. Sí, por eso decía yo que era un paréntesis, porque no podríamos entrar en esa casuística. No. Por eso dice, tenés toda la razón en mi concepto. Es un paréntesis. Hablemos entonces del comportamiento humano como ibas, Marisabel. A ver, entonces podemos, digamos, ir conviniendo que los seres humanos, con base en esa ruptura que a mí me ha gustado mucho siempre llamar el pecado, la ruptura, porque es lo que entiendo se rompió. Claro. Se rompió con el pecado original que rompió toda la creación, toda la creación. Entonces, con base en esa ruptura que tenemos todos, pues en nosotros hay unas tendencias infinitas, diría yo casi. Tendencias a obrar de una manera y encontrarle, ¿cierto? Que finalmente a la larga sí lo hicimos tan mal, esto sí estará tan malo. Algo nos dice por allá en medio de esa ruptura que bueno, que yo tengo que tener como algunas razones para explicar el hecho de por qué mi obrar y mi comportamiento. ¿Qué es lo inquietante? Yo pienso que hoy en día sí podemos ver como de manera incluso hasta escandalosa, como muchas personas sí justifican el mal claramente, explícitamente, le han encontrado una justificación, ¿cierto? Y una justificación que uno dice, bueno, no, espera una cosa, eso hay que analizarlo muy bien, eso tiene como unas honduras profundas que creo que residen en esa ruptura, pero que pienso que también hay un tema, no sé, yo le articulo a esto muchas cosas, a mí me parece que aquí hay una cosa de valores, de ética, de moral, ¿cierto? Que se ha ido como diluyendo en las sociedades humanas, entonces está haciendo que el comportamiento humano, pues cada quien que se vaya comportando como le provoque y encuentra sus razones para dar cuenta de que su comportamiento tiene validez. A mí eso me lleva a una preocupación, vamos a ver qué dicen acá los compañeros Ramón y Luis Horacio. Me lleva esto a una verdad, al menos subjetivamente. No al menos subjetivamente. Subjetivamente. No para imponerla, pues. Y es sin meterle religión a la conversación, pero necesariamente infiriendo. Es esto, hombre, el abandono de la palabra de Dios. Si nos dice el Señor Jesús, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, que no quiere decir que lleguemos nunca a la perfección del Padre, pero sí al intento de perfección en nosotros, a escalar un poco más la responsabilidad personal. Entonces, no se justifica la justificación de lo que todos estamos ahora abanderados. Yo cometo un error, pero mira, es que ponete a ver el caso mío. Es decir, pido excusas por todo, quién sabe por dentro si la tenemos. Voy a hacer una pequeña acotación que me gustó mucho porque me apareció esta idea. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, es la invitación de Dios a que vayamos a Él. Así es. Ahora, cuando hacemos repetimos esa expresión bíblica de Jesús, sed perfectos como, subrayo, no está clonando. Es decir, no nos está pidiendo ser exactamente como una réplica de la perfección del Padre, Claro sino que no. que es una meta que es inalcanzable porque Dios es infinito y yo soy limitado. Bueno, Es verdad. me ha suscitado esto una revoltura en la cabeza de muchas ideas. Y aunque es del universo religioso,
lo que voy a hablar, tomado de allá, no es en la perspectiva propiamente religiosa, sino cultural y cognitiva. Viene el maligno, según el relato bíblico, y le plantea a nuestros primeros padres ser como Dios, y por lo tanto que coman del fruto que Dios les había prohibido. En lo que podemos decir o llamar la atención entre nosotros, cómo cambian toda la creación que se había puesto en sus manos por una fruta, por una manzana. Pero la ambición rompe el saco. Entonces caen y se produce la ruptura. Y aparece Dios. Y los ve cubiertos. Y entonces les dice, ¿por qué están cubiertos? Los ve descubiertos. ¿Por qué están descubiertos? ¿Quién les dijo que estaban desnudos? La malicia ya empezó. Campeante. Pero entonces voy al tema nuestro. Eva, ¿usted por qué comió del fruto prohibido? La serpiente me engañó. Empezó la justificación. Qué bien. Es decir, el Señor se equivocó. No le debe haber preguntado a ella, sino ir donde la serpiente a preguntarle por qué le dio de eso a Eva. Pobrecita. La engañó. Sí, sí, sí. Pero entonces lo que yo quiero subrayar y lo que nos interesa compartir con ustedes, queridos radioescuchas, de este programa en Radio Bolivariana de ABA Comunicaciones, es, ya lo dijiste, Orlando, la justificación. Yo no tengo la culpa, ella me engañó y yo caí muy inocente. Yo digo un poco folclóricamente que entonces mi Dios fue a buscar al hombre, a Adán, a ver si ese sí tenía pantalones. Adán, ¿usted por qué comió del fruto que les había prohibido? Eva me dio. Eva me dio. ¿Y yo qué podía hacer? A Eva la engañó la serpiente. Y Adán, Eva lo hizo caer. Entonces, no hay culpa en Eva. Y no hay culpa en Adán. La culpa en Eva está en la serpiente y aquí esta es en Eva que le dio la fruta sin él pedirla. Ahí está claramente la justificación. Entre comillas no hay culpa, lo querés decir. Exacto. Lo quisiera decir, entre comillas no habría culpa. Porque hubo justificación. Bueno. Ese es el origen de nuestra justificación. Es que origen bíblico. Es importante, Orlando, que antes pues estamos dando unas descripciones de comportamientos que han sido objeto y muchos otros serán objeto de justificación. Pero de pronto nos alienta un poquitico la claridad que tenemos que dar para decir, hombre, aquí estamos hablando de Satanás y no sabemos quién es ese. O estamos hablando de tal cosa o de tal otra. Siempre sería como importante, al hablar de justificación, ¿eso qué es? Y ya lo hemos dicho, digámoslo clarito, ¿sí? ¿Sí? Es una razón que cada cual da por su comportamiento. Razón. O echarle la culpa al otro. Sí. De ahí se deduce. En términos folclóricos. Echarle la culpa al otro. Enseguida te doy la palabra a vos, sí, enseguida. Bueno, entonces, hombre, ¿cómo entender la justificación? ¿Cómo echarle la culpa al otro y no asumir la responsabilidad? Eso es lo que nosotros tenemos claridad acá. Eso es justificación, porque, hombre, que esto es de allí, que esto no es mío, sí. Y de otro modo, ¿cómo podemos decir? Es correrle, es decir, es no admitir ni razón ni culpa. Eso es justificación. Puede darse, no admitir o dar una razón propia,
pero no la razón, sino una aproximación a una razón, y eso es la justificación, o ausencia de culpa. Sería como entender lo que es esto, que equivale a hoy por hoy todo se vale, todo vale. ¿Y qué es todo? Sea lo que hagas, sea lo que hicieres, lo que procedas, lo que te toca hacer, lo que piensas, lo que diriges, lo que mandas, lo que gobiernas, todo se vale, todo se vale. ¿Por qué? Precisamente porque nosotros debemos entender, y ya lo he escuchado acá tanto en María Isabel como en Lora, de que hay una razón primera, una causa primera de la justificación. Siempre la habrá. Una razón primera. Y esa razón primera yo la recuerdo con toda tranquilidad, y es el pecado original, cómo quedó nuestra naturaleza humana. La razón primera que Dios lo hizo Horacio. Exactamente. Esa razón primera, ¿qué fue lo que hizo? Que nuestra naturaleza humana, que es alma y cuerpo, no es espíritu, sino que también es materia, alma y cuerpo, no somos ángeles, alma y cuerpo, esa naturaleza humana quedara propensa al mal. Es la propensión al mal, quiere decir que hay inclinación por naturaleza. Entonces, esa inclinación al mal no niega el bien. En términos de bien, nosotros y la naturaleza humana también es llamada al bien, así sea propensa al mal. La naturaleza humana no es condenada al mal, no. Ella tiende al mal, pero también es llamada al bien. Y entonces, nosotros enfrentamos en nuestro comportamiento personal, social, familiar, gubernamental, nosotros confrontamos el bien y el mal y caemos entonces, si no hay una fundamentación clara, caemos a un relativismo ontológico, un relativismo del ser, o a un relativismo moral, o a un relativismo de conciencia. Es que a mí me parece así. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy, Ramón? Si a mí me parece así, es lo que sucede vale. hoy. Sí. Me parece así, vale. Entonces, ¿dónde nació eso? Precisamente la corriente filosófica que ya hemos mencionado aquí. Las cosas son si a mí me parece. ¿Y quién es usted para ser determinante del ser? Una. ¿Y quién es el hombre para ser determinante del bien o del mal? Dos. Pero el hombre, en términos de la justificación, de no querer asumir responsabilidades, entonces huye de la responsabilidad y justifica por esto, y aparece entonces un grupito por ahí muy amable. Se lo logran introducir en sus comentarios. Los esquecistas. Es que tal cosa. Es que tal cosa, y coja el más alto funcionario del país, y coja la más alta organización, y allá dice, no, es que por esto, y miren todo lo que sucede, que en todo se trata, menos de aclarar la verdad, sino de cómo encubrir la verdad, lamentablemente. Todo se vale hoy por hoy, la muerte, el vicio, lo que sea. Todo se justifica. Todo se justifica hoy por hoy. Quería dar esa aclaración sobre el término justificación. Y ahora que tiene otras fuentes, otras causas segundas. La nueva era. Pero pensemos a ver, María Isabel, ¿qué nos va a decir? Que hace rato veo que está... A ver, sí, María es que Isabel. me Es una suscitaste idea algo, la suscitaste algo, y es que en efecto voy a retomar la figura del evangelio, de la Biblia, del libro del Génesis que nos anotaste, Luis Horacio, y es que cuando Dios les hace la pregunta, Adán y Eva ya estaban rotos. Ya estaban rotos. Es decir, la ruptura ya se había dado. Y mire entonces lo tremendo que sería entender entonces esa actitud de la justificación. O sea, la justificación entonces está articulada en toda la ruptura humana. ¿Sí? En toda la ruptura humana. Porque si en el momento en que Dios les pregunta, ellos ya se justificaron, es decir, ya estaban rotos. Entonces, ¿esto para qué? Para darle incluso amplitud al tema y a la importancia de esa actitud de la justificación, pues aquí palabras más, palabras menos, también podría ser pecaminosa, tremendamente pecaminosa.
¿cierto? Tremendamente Lo es, rota. lo O es. sea, forma parte entonces de esas actitudes oscuras que tenemos los humanos, Sí. ¿cierto? De maldad, ¿cierto? O sea, es una cosa compleja. Yo quiero que entendamos y de verdad nos acerquemos a mirar esa complejidad, porque creo que en general todas las personas hay alguna justificación tenemos. Pero Nos cuesta asumir el error, nos cuesta asumir que nos hemos equivocado, ¿sí? Y al costarnos eso, apelamos de dónde sacamos nuestra fuerza, de la ruptura. Pero bajémosle un poquito al tratamiento del tema para que pues la comprensión de esto que estamos hablando sea más generalizada, y por eso son buenos los ejemplos. En la guerra de Israel con los palestinos no, con Hamás, con los terroristas, hay niños, viene la justificación o la contrajustificación. Nos atacaron, tenemos que defendernos. Sí, pero en donde te vas a defender hay niños. Dicen unos, ¿y qué hacemos? Entonces nos dejamos atacar. Otros dicen, no puedes atacar, hay niños. Entonces, unos justifican el ataque y otros no justifican el ataque. Por poner un ejemplo actual, ¿cierto? Entonces, una persona, un candidato a una de estas alcaldías, no vamos a poner nombres, pero lo oímos, y esto no es político, el programa, para que el Horacio, que tiene algo que decirnos, lo haga. ¿Por qué roban los jóvenes? Decía el candidato. ¿Por qué atracan los jóvenes? Porque necesitan salir con la novia a una heladería y no tienen plata. Lo dijo el candidato. No estamos inventando. ¿Cómo así? Repite, por favor. Un candidato a una de las alcaldías justificando su aspiración al puesto, recurría a estos argumentos. Que él los crea, me queda mucha duda. Que él mismo los crea, me queda mucha duda. Pero los decía, es que el problema social es muy grave con los jóvenes. Hay que comprender por qué roba un joven, por qué atraca a un joven, porque no tiene plata para llevar a su novia a una heladería. Es decir, justificación del mal, del error, del pecado, del crimen, de lo que se infiera y ahí. Eso es Traigo lo que estos quieres ejemplos decir. para que entendamos de qué estamos hablando. Dijiste, Orlando, bajémosle. Y yo me voy a permitir volver a subir. Subámosle. Subámosle. Hasta ahora nos estamos moviendo desde el piso o desde el universo o desde la perspectiva ético-axiológica de los valores. Justifico si está bien o está mal. Puramente axiológico. Primero que todo, ¿qué es axiológico? ¿Qué tiene que ver con los valores? Bueno, ahí pues, bueno, es el programa como más plano. Y entre los valores está, diríamos, la premisa fundamental, el bien y el mal. Entonces no reconozco que hice mal y lo justifico. No es el caso, Luis Horacio, me vas a perdonar. No es el caso. Porque si yo reconozco, si yo desconozco el mal o desconozco el bien, no vendría el caso hablar de justificación. La justificación de la cual hablamos es porque yo, reconociendo el mal, ante los demás voy a quedar bien, me voy a justificar o me expreso mal. No, Yo eso entiendo está bien yo porque entiendo de todas maneras lo que están diciendo ambos, sí. puede haber entonces una justificación inocente y una justificación maliciosa. Si yo sabiendo Tampoco que eso estoy- está mal y lo tampoco estamos de justifico, acuerdo. es perfecto. La justificación es maliciosa, siempre. Sí, es que si yo justifico algo que es malo y lo hago Exacto. aparecer como bueno, A eso vamos. que es lo que estamos tratando acá, precisamente ese hecho de no, es decir, de no decir la verdad,
ese hecho de justificación es perverso, es malicioso, Sí. es indolente y hace daño. Sí. Pero espere un momentico. También hay justificaciones que son espontáneas y no están mediadas por un razonamiento de, a ver, yo ¿Cuál, por espere, ejemplo? Un voy, ejemplo. no, qué sé yo, resulta que yo iba en el carro y hice un giro que no era y pum, y le pegué al otro. Y me bajo del carro y le digo, ay, no, qué pena, es que usted, mire que usted se puso allá, eso es espontáneo. Sí, pero falta la verdad. Eso es ¿o no? espontáneo. Pero- Lo que pasa es que sale de la ruptura. se está... Pero entonces no es puede ser no plenamente consentida. No, eso es malicioso. Pero espera que yo sí creo que hay respuestas humanas que son espontáneas. O sea, la persona no pensó que lo que iba a decir para justificarse Peor. no la pensó. Peor, está preparada para decir mentiras. Ah, por eso le digo, Sí, está en la ruptura. lo que dice María Isabel tiene su claridad. Hay situaciones que no son conscientes, pero aquí no cursa lo consciente, es lo inconsciente. Lo inconsciente. Aquí no cursa lo inconsciente, sino aquello... Es que en lo inconsciente está la ruptura. Es grave, el caso es grave. Es en lo delicado. es decir, una cosa es que el hombre inconscientemente actúe en determinadas situaciones y tenga que justificarse de determinada forma. Pero aquí, digamos, lo que estamos viviendo es la justificación premeditada, la justificación que el individuo hace para parecer como. Pero espere. Pero un momentico, Luis María Horacio, Isabel, espere que Luis Horacio un momentico. necesita Por ejemplo, terminar en la el caso idea. que tú dijiste, hombre, la concepción que tenemos del joven. En el caso que tú diste, hombre, los jóvenes necesitan distraerse. No importa el método ni el cómo. Es decir, que lo hagan. Y hay que abordarles o hay que ayudarlos como sea, sin importar si eso tiene alguna afectación a los valores que tiene el individuo. Esas situaciones son las justificaciones dañinas, las espontáneas, aquellas cosas que surgen de no la conciencia, sino de la accidentalidad, tienen otra forma de entender. Luis Horacio, imprudentemente te interrumpí, pero la imprudencia es una justificación, dale. Muy bien. Entonces, Sí, Orlando, la mi imprudencia. planteamiento es tomado desde otro universo, no el religioso, no el ético y el moral, sino estrictamente cultural. Aunque lo ético y lo moral también es cultural. Hay entre nosotros un gran pensador en Envigado que vivió en el siglo pasado, Ya vas a hablar de Fernando González. Fernando González. Justifico que lo conozco. En todas partes entraba en contradicción con el medio. Hasta el punto que su finquita en Envigado la puso y ahí está el letrero, otra parte. Sí. Y lo justificaba. Definitivamente yo no puedo vivir sino en otra parte porque de toda parte me echan. Entonces yo no puedo vivir sino aquí. Por eso lo llamo otra parte, ya que por allá no puedo vivir. Y trae la teoría de la objetivización. Espléndida. Que va paralela con esta, con la justificación. Y dice entonces, o plantea la tesis de cómo estamos inclinados a objetivizar la culpa. Peor. Lo mismo. ¿Por qué comió de la manzana? Porque la serpiente me dio. La culpa no es subjetiva, no es de Eva, es objetiva, es de ella, de la serpiente. ¿Por qué comió usted de la manzana, señor Adán. Eva me dio. Usted se equivocó. El problema no es subjetivo, no es mío. Es de ella. Ella fue la que me dio. Y yo no sé si él o yo, en mis clases de literatura, cuando analizábamos esto, traía siempre esta didáctica. El niño regresa del colegio a la casa y empieza a hacer las tareas con la mamá. Y la mamá le dice, ¿pero por qué hizo así? La maestra me dijo. Objetivizó. Objetivizó.
desde pequeñito, ya sabe objetivizar. La culpa no es mía, es de ella, de la maestra. Y ella es la maestra. Lleva la tarea al colegio. Pepito, ¿usted por qué hizo esto aquí así en el cuaderno? Mi mamá me dijo. Es decir, esa teoría de la objetivización está sembrada como en nosotros. Es posible que su origen, diríamos como escatológico, o primigenio, o de ADN, venga desde esa ruptura del pecado, allá en el origen. Hay que quitarle lo escatológico, seguí. Pero, porque se va hasta adelante también. Entonces, tenemos que abrir los ojos y ver cómo este problema de la justificación es estrictamente humano y ningún ser humano escapa a ella. Bueno, De sí, manera que me parece extraordinario el planteamiento porque Pero- toca con todos nosotros. pero Luis Horacio, es estrictamente humano, pero es estrictamente justo. No, me refiero a que solamente los seres humanos, no los animales, que también son seres vivos. Bueno, Bueno, sí, estamos como dándole como adjetivos más bien a la justificación. Es esta forma estamos justificando la justificación. Exactamente, sí, Qué bien. la objetivización. Eso nos da a entender varias cosas. Uno, esa forma de pensar, cuando le echamos la culpa al otro, cuando descartamos nuestra responsabilidad, cuando no la asumimos, pero sí la justificamos, así sea el error, porque aquí no cuenta verdad ni error, lo que sea se justifica, nos está significando entonces de que la maestra me dijo, el educador me dijo, la educadora me dijo, yo estoy construyendo persona y personalidad como alumno, pero me estoy construyendo para ser un ciudadano de equilibrio y de servicio al medio y al país. Estoy construyendo mi autonomía en la justificación. Se pierde la personalidad, se pierde la persona, se pierde la autonomía, se pierde mi autoconcepto. Entonces todo eso, en la justificación se pierde todo eso porque yo soy el que no soy, porque yo no hice eso o lo hice por esto. Es decir, yo estoy corriéndole a la responsabilidad. Y lo segundo, ¿será que la justificación es una forma de ser? ¿Es una forma de vida? ¿Es una forma de existir? ¿Es una forma de actuar? ¿Es una forma de responder? Porque si eso es así, estamos significando entonces, ahora y por siempre, todo se vale. pues hombre, si eso fuera así, apague y vámonos. Apague y estábamos pensando lo mismo, Orlando. Apague y vamos. No, yo sigo poniendo la justificación en la ruptura. Sí, O sea, está en la columna vertebral de eso que se escindió, que se rompió en nosotros y que es fuente de todo esto que estamos hablando, ¿cierto? O sea, es un comportamiento humano Sí. que tiene consecuencias. Yo reitero lo que decía ahorita, yo sí veo que hay unas justificaciones que son como espontáneas, que saldrán de la memoria por allá inconsciente, qué sé yo, y la Salen persona de la responde, ruptura. salen de la ruptura. Habrá otras premeditadas, más pensadas, pero me da incluso la sensación de que la respuesta, el comportamiento cuando responde y está justificando algo, yo le veo ahí ese toque espontáneo, ¿cierto? Está como que salió sin pensarlo, ¿sí? Lo que- El niño responde lo de Luis inmediatamente. Horacio, No, es sí, que ya fue es la una- profesora, ¿cierto? Sí, Entonces, sí, es verdad. ahí hay una cosa y es un dicho popular que me viene aquí a la memoria con lo que estás diciendo, María Isabel. El que inocentemente peca, Inocentemente. Sí. Esa es la Inocentemente explicación. se condena. Esa es la explicación de esa frase. Muy mal entendida. Pero esa es la verdad. El que inocentemente peca
inocentemente se A condena. raíz de lo de espontáneo. Sí. El que inocentemente se está justificando. Eso sí. Entonces, Sí, ustedes eso saben es que yo verdad. sufrí una caída porque no vi el charco. No vi el mojado en el piso y yo camino descalzo en la casa. Me paré ahí cuando fui a dar el paso izquierdo y el pie avanzó y se apoyó en un charco, en la baldosa. Al suelo fui a dar como un rayo. Inocentemente caí, pero verdaderamente las consecuencias todavía las siento. Inocentemente caíste, mas no inocentemente dejaste poner cuidado por dónde, cómo andabas, en un piso húmedo. No, eso tiene mucho de dónde coger. Otra cosita, quisiera que no Qué vaya, maravilla. Orlando, que no vayamos a confundir el porqué de las cosas con la justificación. Aunque por el, claro, aunque claro, por el claro. porqué Sí, puedo sí. llegar a justificarme, puedo llegar a la justificación que sería un siguiente concepto. ¿Cuándo procede la justificación? ¿Cuándo procede? Le Sí. ilustro con un ejemplo para que siga. A mí me gustan mucho los ejemplos porque no tengo otra forma de Hablan entender. solos. A un alcalde, esto es verdad, a un alcalde le preguntaron, ¿pero usted en su alcaldía ha robado? Lo común. Óigase, pues, entiéndase, y son los ejemplos. Entonces, diferenciemos, porque puede haber radioescuchas que digan, "Hombre, aprendimos en filosofía el porqué de las cosas, el cur de las cosas". Dice en filosofía, cur significa por qué. No es lo mismo el porqué de las cosas que yo las averigüe para que la justificación que yo doy, el porqué de mi propio comportamiento, son dos cosas distintas. El uno es un crecimiento en conocimiento y en descubrir el mundo. Y el otro es en encubrir la realidad y no asumir las consecuencias. Y la siguiente preguntita es muy sencilla, pero muy seria. Y he escuchado, y se ha reiterado, todo esto procede de nuestra pobre humanidad, como dicen las novenas, unas novenas por ahí, tan afligida y La de doliente. aguinaldos. Tan afligida y Agobiada y doliente, doliente. bueno, dice así, es decir, tan caída, tan aporreada, bueno, por la caída del hombre. Eso fue tan grande que, uno, los ángeles por soberbia pecaron y no fueron justificados. ¿Cierto o falso? Eso es verdad. Eso es cierto. No, A ver, ellos, pero no fueron justificados. es decir, ellos no dijeron, no, por esto y esto, no. Pecado por soberbia, no chao. serviam, no serviré y listo, de una. Claro. El hombre pecó y lo justificó Jesucristo, porque el mismo hombre no era capaz de justificarse por la gravedad. ¿Por qué no discernimos un poquitico esto de la causa de Por la una caída? razón muy sencilla, Ramón. Pues piensa uno, pues yo de teología no sé nada. Pero presumo, los ángeles conocían más a Dios que nosotros. Entonces, el pecado del ángel es más grave que el de nosotros. Eso es cierto. La naturaleza del ángel es totalmente espiritual. Y la naturaleza humana es espíritu y carne. Lucifer tuvo conciencia plena de su pecado. El pobre ser humano, conciencia plena, no la tiene. Entonces A ver, María Isabel, ¿cómo es eso de la caída? Pues, Epa, otra vez, entonces, aunque por eso empezamos. Porque verdad que... nosotros- Ah, no, es que si no vamos allá, mire, a uno le dicen en conversaciones familiares o en los círculos sociales, es que este ya le metió religión a esto. Mire, todo fenómeno humano, bueno o malo, si lo hablas con seriedad y a profundidad, te lleva a la causa primera. A la causa primera que es Dios. Sí, María Isabel. Miren, ¿y por qué Dios termina justificándonos? Porque nosotros fuimos engañados. Claro, Y al María ser Isabel. engañados,
Entonces, o sea, el responsable no Perdóname una fueron cosa, los humanos. Para que sigas, para que no, Dios nos justifica, pero no aceptó Dios el pecado, sino que justificó nuestra caída, ¿cierto? Claro, digamos, pues por supuesto no somos Pero teólogos. pero no dijo lo justifico. Mandó uno que justificara por Exacto. nosotros. Un inocente. Correcto, es Exacto, correcto. ¿Por pero- qué? Porque fuimos engañados. Es decir, hubo una acción, como dirías tú, Luis Horacio, objetiva, Sí, sí, externa sí, a sí. nosotros, que tuvo esta injerencia, ¿cierto? Entonces, por eso, Dios, en su infinita sabiduría, pues nosotros ahí teníamos cómo salvarnos, teníamos cómo solucionarlo. No lo podíamos solucionar nosotros, lo tenía que solucionar Dios. por qué Y no? Dios toma esa decisión maravillosa, durísima, me parece. ¿Y por qué El no de- redimió Dios a los ángeles caídos? Porque ellos cometieron la falta en plenitud de su libertad. Nosotros no la tenemos. Nosotros sí somos libres, claro que sí. Pero el conocimiento libérrimo de Dios no lo tenemos como lo Conocimiento y poder, en poder, porque cuando enunciamos el pecado de los ángeles hay que diferenciar quiénes son los pecadores, quiénes son los ángeles. Y cuando el hombre pecó hay que diferenciar quién es el hombre pecador. La naturaleza humana. Exactamente. Que se tenga en claro esto y que por qué se tiene que acudir a la causa primera, porque nosotros no manejamos esto a través de laicismo ni de paganismo. Lo segundo, sería muy importante que estas justificaciones, a ti que te gustan los ejemplos, diéramos algunos casos donde hay justificaciones improcedentes. Se lo doy ya mismo. No, hablando de la familia, de la persona y del gobierno, en algunos de los casos, no nos dé miedo. Vea, si yo me como un plato que sé, un ejemplo muy bobito, un plato que sé que me va a hacer daño, en libertad debo asumir la consecuencia. Pero si el niño que no sabe la consecuencia ingiere ese plato, no es culpable de la consecuencia, no es imputable a él la consecuencia. ¿Significa eso entonces qué? Significa que aquel pecado de la naturaleza espiritual de los ángeles no es lo mismo De que ninguna el manera. pecado de la naturaleza humana. Pero las justificaciones Por eso- siempre proceden en el hombre, no señor. Por eso, Dios, en su infinita bondad, misericordia, inteligencia, todo, decide solucionar ese problema. ¿Y cómo soluciona el problema? Con la encarnación de Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que ahí sí, querámoslo o no, la ruptura no la íbamos a poder salvar en esta vida. ¿Cierto? Porque eso ya es de la lógica de Dios y que será incomprensible pues para nosotros en nuestra limitada inteligencia. En todo caso, digamos que sí es una diferencia importante entenderlo, ¿sí? Bueno, que ese tema pues de que los ángeles caídos no pueden ser justificados, pues por supuesto eso está en el orden de Dios y sus razones tendrá, como diríamos aquí. El caso es que nosotros, a partir de esa herida, de la ruptura, pues tenemos estas tendencias. La tendencia a no reconocer que me he equivocado. Y ahí me parece importante, porque es un tema que me llama mucho la atención, y me llama mucho la atención en psicología, en aprendizaje. Miren toda esa gran negación, gran crisis, incluso ansiedades, miedos que le dan a tantísimas personas o a casi todos, el error en el aprendizaje, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces cómo el error en el aprendizaje se vuelve una fuente de malestar, y me parece que subyace ahí eso, subyace que tenemos unas limitaciones y que las sociedades y las instituciones señalaron que el error no era bueno. Y al no ser el error bueno, entonces nos daban un martillazo en la cabeza. Exacto. Orlando. Sí, nos sancionaban por Sí, habernos así era, equivocados. así era. Entonces, ¿hasta qué punto seguimos escuchando las mismas palabras? ¿Ustedes cómo saben que estaban desnudos? ¿Usted por qué? No sé qué. Todo eso viene de ahí. ¿Usted por qué se equivocó si yo le di la clase y usted tuvo que haber aprendido porque yo se lo dije? Miren ¿Usted cómo por qué son le los dio esa contenidos. mentira Sí. a ese conglomerado para conseguir votos? Me los tenía que Me conseguir. los tenía Precisamente, que conseguir. esto Bueno, entonces, estas lo de justificaciones María proceden Isabel. en el gobierno o no proceden.
o en la familia? El En papá que todo. llega borracho allá, ¿y cómo justifica eso? En todo, Ramón. A ver, ¿por qué? ¿Y quién es el gobierno? ¿Eh? Salido del pueblo. Y entonces, ¿y qué hacemos Un con...? pueblo que se justifica de todo. De todo. A ver, Luis Horacio. Pero eso sí sucede ahora en este mundo. No. Claro que sucede, ¿cierto? Total. Es vigente la La justificación de todo. Es que, hombre, ¿crees que si Colombia no tuviera ese vicio de la justificación, estaría como está, Luis Horacio? Ya. Permiso, Ramón. Extraordinario ese planteamiento en el orden que venimos hablando, y para nosotros, cristianos y católicos, esa diferencia entre la culpa, la caída de los ángeles y la caída del ser humano. Dos caídas diferentes. ¿En qué consistió la de los ángeles? No está del todo bien claro. Sabemos, se dice que fueron soberbios y que no servirían a Dios. Hay la teoría de que Dios les permitió, en una visión de futuro, que vieran cómo iba a ser el futuro y la presencia de María en el futuro. Pero no es dogma de fe. Entonces, los ángeles creemos dijeron, perfectamente. a un ser humano no le servimos. Nosotros no tenemos por qué venerar a esa mujer. Así es. Se dijo también que mi Dios entonces frente a nosotros, que caímos por insinuación de otro, que nos puso la tentación, pero que no la justifica la caída. Y hay que pagar por esa caída. Entonces, Dios por eso es infinita su misericordia, asume esa culpa, esa responsabilidad y paga por ella, con su propia vida. Hay un ícono en el Oriente, en Rusia, de la Santísima Trinidad, que está representada con 3 ángeles sentados alrededor de una mesa. Son 3 ángeles, con la cara igualita. Y son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Saliéndose de nuestra tradición del Padre como un anciano, Jesús como un hombre en plenitud humana y la paloma del Espíritu Santo. Aquí son 3 ángeles, igualitos. La unidad, un solo Dios. Y la teoría de ese cuadro y de ese ícono es que están deliberando cuál se encarna para redimir al hombre. Pero eso qué tiene que ver tan hermoso y teológico con el tema de Que usted la no me ha dejado acabar. justificación. Usted no me ha dejado acabar. Entonces, ¿cuál se encarna para pagar por la culpa o la caída del ser humano? Y a nosotros sí se nos da una segunda oportunidad que no se le dio a los ángeles. A nosotros sí se nos justificó, pero nos justificó Dios. Y en la vida cristiana está el bautizo, que es el que hace efectiva esa redención, esa justificación de Jesús. Pero como somos débiles, viene el sacramento de la penitencia. De manera que, aunque volvemos a recuperar la gracia perdida, la justificación con la caída por medio del sacramento, que es los que nos dan la gracia del bautismo, pero puede haber más caída, porque somos débiles, porque somos limitados. Seguimos siendo débiles y seguimos siendo débiles y limitados. Entonces viene ese otro sacramento y todos ellos. Entonces, en el orden religioso hay una justificación. Por Dios. Que supone dada por Dios. El reconocimiento de la culpa y de la esta. Orlando, pero entonces, dentro de lo humano de las justificaciones ya esta queda clara. Fuimos justificados por Jesucristo y con su muerte del pecado, pero en el hombre, en lo que estamos hablando acá, en la justificación como modo de vivir, como modo de actuar, hasta modo de existir, modo de poder, modo de tener, de ser alegre para muchos, hay justificaciones que son procedentes. ¿Y cuándo? Pero a ver, hombre, es que nosotros, a no ser que yo esté despistado,
no sé. Más no puede. Nosotros no estamos hablando aquí del origen de la justificación. Nos cayó el tema pues porque al hablar de todo pues viene de todo, hasta el tratamiento teológico que nos acaba maravilloso de explicar Luis Horacio. Estamos hablando es del vicio que tenemos los humanos y hasta muy especialmente los colombianos, hablando en política, ¿no? Bueno, no especialmente... Como vicio no hay ninguna justificación que proceda. Pero Ella la procede. tenemos. Entonces, causa del desorden social que tenemos nosotros, de la ruptura, como Marisabel llama esto, causa de ese desorden en lo individual, en lo familiar, en lo social. Es esa justificación según la cual todo se vale, es la causa del problema colombiano y mundial, pero estamos hablando de nuestro problema colombiano. ¿Has visto algún político decir: estoy arrepentido de la forma como manejé esta campaña con mis mentiras? No se oye nada. Nunca, y no se va a oír. Y no se va a oír. Ahora, Entonces, Mire, en la medida que los seres humanos no tengamos, digamos, ese ejercicio de conciencia de revisar A que eso en quería mí hay llegar. unos errores, a eso que quería llegar. yo caigo en esos errores, sino yo no tengo eso. Y la pregunta entonces ahí me suscita es, bueno, ¿y eso por qué ha desaparecido? ¿Por qué ha desaparecido que las personas ya no tienen tanto, por ejemplo, ese ejercicio de conciencia Porque de yo me he desapareció la equivocado? evangelización. Es correcto, porque es que esto, mire que todo tiene un sentido y está anudado Y no hay efecto sin causa. en experiencias y en unas realidades que vienen aconteciendo en la humanidad, que en definitiva es este abandono de Dios. No de Dios a nosotros, sino de nosotros a Él. Entonces, claro, las personas a medida que cada vez van haciendo menos ese ejercicio, menos reconociendo que hay errores, pues terminamos con estando y aceptando que todo se vale, Eso que queríamos. todo se puede, porque nadie me está diciendo lo contrario. Y porque San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, la iglesia, pero enfáticamente lo hizo San Ignacio, Luis Horacio, que es tan ignaciano, recalca, subraya, enfatiza: hombre, no se acuesten sin el examen de conciencia. Pero eso ¿quién lo hace? Esencial. ¿usted cree que el mundo, pueblo, tiene alguna idea de que tiene que examinar su conciencia para ver cómo son sus actos frente a su condición humana? Miren, ustedes no se imaginan lo que ese acto le solucionaría los conflictos de pareja a infinidad de parejas, Oiga, por pues. ejemplo. Dios, Ave María, Sí, hombre. pero nada, hoy en día es que tú, Claro, no hay una claro. postura de es que yo, ¿sí? ¿Cuánto solucionaría de verdad el hecho de que las personas vuelvan, retomen ese, lo podemos llamar desde lo espiritual, nunca se acuesten sin hacer examen de conciencia? Otro es, nunca te acuestes sin revisar tu vida, qué Claro. estuvo bien, en qué Y estuviste los bien pobres- y en qué estuviste mal. Y los Es decir, pobres- una subjetivización. y los Es pobres el de- enfrentarme a mí conmigo mismo. Es correcto. y los Es pobres una de nosotros. introspección. Sí, señor. Es un Una discernimiento. introspección. Los pobres de nosotros en esta sociedad creemos que las cosas se van a solucionar desde un parlamento, desde un consejo, desde una asamblea, desde una ONU, desde una OEA, desde una OTAN. No soñemos. El hombre, si no se cambia a sí mismo, esto no tiene solución. Sí, señor, si la conversión no está dentro, porque es una conversión, está dentro del individuo. Busca a Dios dentro de ti y búscate a ti mismo, pero allá adentro, para no sufrir las consecuencias de la justificación que estamos viviendo en estos medios sociales, económicos,
¿Cómo se justifica que un grupo armado o no sé quién le quite la tierra a un pobre campesino que está trabajando? ¿Cómo se justifica el engaño? ¿Cómo se justifica presentar planes y programas que no se cumplan, falsos, que se gastan los dineros por corrupción? Eso es lo que estamos viviendo, porque la justificación de todo nos está llevando, uno, a la pérdida de la fe en cada uno, a la pérdida de la fe y la esperanza en el otro, a la pérdida de la fe en los gobiernos, en los gobiernos existentes, a la pérdida de la fe en la familia, en los matrimonios. Ya el uno se fue, la una se fue, y todo se justifica porque una vez al año, en el gusto, en el placer, como centro de la vida, no hace daño. Entonces todo se justifica, y hay del que me diga lo contrario, y es que yo no tengo derecho a ser libre. ¿Y quién te dijo que la ley es así? ¿Quién te dijo que si tú tomas un taxi no tienes la obligación, el derecho de pagar? ¿No te bajaría el taxista y no pagaras? ¿Será que no tienes la obligación de respetar la ley y no justificar que yo de con tu un modo? micrófono, como se acostumbra, puedo difamar a la gente? Los medios de comunicación, qué mal han hecho. Horrible, horrible. Nosotros estamos rotos, y solo en un ejercicio consciente de esa subjetivización creo que es que podemos hacer el cambio realmente. Cuando una persona reconoce que tiene esa ruptura y que esa ruptura tiene consecuencias, y que ahí es donde nosotros somos tremendamente erráticos, ahí es donde necesitamos que aparezca la figura de Jesús, que te dice que siguiéndome, yo soy el camino, la verdad, la vida, mírense en mí para que ustedes puedan salvar esa ruptura. Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones.